según el orden deuteronomista, pasa a un segundo discurso. Y son las leyes que ahora habrán de regir la vida de Israel. Y desde luego, desde el final del capítulo 4 hasta mediados del capítulo 26, es que aparecen todos esos discursos de Moisés que tratan sobre las leyes que van a regir ahora a la nación de Israel. Se establece el concepto del mandamiento básico, que es el mandamiento que está enfocado en que en la relación del amor. O sea, no es una relación de que yo soy Dios y tú me obedeces porque me tienes que obedecer. No, tú me obedeces porque me amas. De hecho, Jesús usó esa misma expresión. Jesús dijo, si ustedes me aman, ¿qué hacen? Guarden mis mandamientos. O sea, porque la relación con Dios implica ese contexto, ese concepto del temor reverente. O sea, si yo le digo a Dios, Señor, yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón, pero muchas veces le digo a Dios que lo amo justo cuando lo estoy desobedeciendo. Esa es la tendencia humana. Yo estoy haciendo esto mal, pero tú sabes que yo te amo. Yo estoy en este pecado, pero tú sabes que yo te amo. Oye, chico, pero si sabes que lo amas, ¿cómo es posible que al que tú amas le desobedezca? Entonces no hay un concepto de amor reverente. El discurso de Moisés en el Deuteronomio va enfocado precisamente a esa orientación, a esa meta, a ese objetivo. Él, dentro del discurso, va a plantear el concepto del amor a Dios, la constante obediencia, la capacidad que deben tener Israel y la responsabilidad que debe tener Israel para recordar lo que Dios ha hecho en su favor. Y por el otro lado, la invitación del orden cúltico. Y esto, cuando se trata de la invitación del orden cúltico, hay que entender cuál es el propósito. Fíjese que en el pueblo de Israel la experiencia del culto tiene una finalidad y es la santidad del pueblo. A veces yo me pregunto cuál es el enfoque del culto de los creyentes hoy en día. A veces es un enfoque de entretenimiento, a veces es un enfoque de espectáculos. Bueno, ahora tenemos a uno hasta que convierte agua en vino por ahí. Bendito sea el Dios del cielo, Cristo de la gloria. Si yo fuera católico diría otra cosa, ¿verdad? Jesús magnífica, bien santísima, yo no sé hasta dónde el desconocimiento de las Escrituras va a llevar a los cristianos a conductas tan desacertadas y tan desenfocadas. En Israel se disponía la experiencia del culto, pero la experiencia del culto tenía un propósito, era la santidad de los creyentes. Por eso es importante entender que las reuniones culticas no deben ser meramente para salir bien, para salir riéndonos. La experiencia cultica debe ser para confrontarnos. De vez en cuando necesitamos confrontarnos, mirarnos hacia adentro y ver si lo que confesamos de la fe es lo que vivimos en nuestra experiencia de vida. Y desde luego, pues dentro de esas discusiones sobre el culto hay una serie de cosas interesantísimas. Por ejemplo, el orden cúltico de Israel. Ustedes saben que Israel tenía un solo templo. La magnificencia está enfocada en un solo templo, ¿verdad? Entonces, después de ese templo, que era el templo de Salomón, entonces ¿qué cosa? Están las distintas sinagogas. Ahora, es interesante entender que los sacrificios no se hacían en las sinagogas. Los sacrificios se hacían en el templo, donde estaba el sumo sacerdote. Las sinagogas eran meramente lugares de reunión de los judíos para cantar salmos, para leer la ley
y los profetas para meditar en ellos y hacer teología reflexiva sobre esa meditación, para nada más. Pero si el pueblo quería hacer sacrificios, tenía que venir al templo a hacer el sacrificio. Si era una vez al año. Podía ser una vez al año o podía ser los sacrificios de tipo personal, ¿no? Que una persona, un individuo de alguna forma quería hacer algún tipo de sacrificio individual. Pero una vez al año había el sacrificio para todo el pueblo. Correcto, por eso es claro. Ahora, es interesante que uno vea ese contexto dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué está eso así? ¿Por qué se establece de esa forma? Y se establece de esa forma mera y sencillamente para hacerle saber a Israel la seriedad de la experiencia cultica, lo indispensable que es para el judío entender que cada cosa en la experiencia cultica tiene un protocolo a seguir. Y yo no sé, ¿verdad? Pero a mí me parece que esto hace un sentido extraordinario. Y de hecho, es algo que copió la iglesia primitiva. Porque cuando uno mira la iglesia primitiva estableció un solo lugar para contemplar el sacrificio. Jerusalén. La cruz. Es el lugar para contemplar el sacrificio. O sea, el sacrificio es uno. Y a todos los creyentes nos une, ¿qué cosa? La cruz, el sacrificio de Cristo, propiamente hablando. Eso es lo que nos une a todos los creyentes. Por lo demás nos podemos reunir en la iglesia de Dios pentecostal, o en las asambleas de Dios, o en las mission board, o en las iglesias interdenominacionales, la que sea. Pero partiendo de la premisa clara, meridianamente clara, que lo que nos hace creyentes a nosotros en Jesucristo es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿de dónde copiaron ese concepto? Pues ese concepto se copia. Por eso la fe cristiana es judeo-cristiana. Porque nos vincula en alguna medida ¿con qué? Con las formas cúlticas y con las formas proféticas del pueblo de Israel. Así como Israel tiene un solo templo para el sacrificio, los creyentes tenemos también un solo templo. Jesucristo y todos los creyentes conformamos ¿qué? Ser miembros de ese templo. Pero cuando nos topamos con las actitudes de los individuos desde el punto de vista cristiano, a veces da la impresión que tenemos muchos templos de sacrificio. Y yo creo que por eso para mí es importante no subestimar el Antiguo Testamento. Y de hecho ahí, pues, ustedes pensarán, pues, este pastor critica mucho, pero es que, óigame, uno no hace una crítica morbosa, uno hace una crítica de dolor, porque la Sagrada Escritura nos fue dada para que vivamos conforme a ellas. Esto no quiere decir que seamos santos y píos y castos. Pues, obviamente somos hombres, somos mujeres, seres humanos en proceso de. Pero lo peor que puede haber en la experiencia de un cristiano es que conociendo ignore, sabiendo no haga. De hecho, eso es lo que establece la Escritura. El pecado estriba y está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, cuando uno confronta a la gente, la conciencia de la gente, le dice, oye, ven acá, esto que tú estás haciendo, ¿tú sabes que está bien? No está bien. Pues entonces es pecado. Pues no lo puedes subliminar, no lo puedes llevar a otro tipo de definición. Tienes que entender y hacer. Y eso es chocante. Eso es chocante porque a nosotros los seres humanos nos gustaría que los tonos fuesen grisáceos. Pero en la experiencia de la fe, el gran desafío es ser agios como yo soy agio. Y es un Dios que está diciendo, mira, yo soy diferente, sean santos